el Señor los continúe bendiciendo. Amén, amén. Amén, amén. Una dicha estar nuevamente aquí ante la presencia del Señor. Pero de igual manera, también le coja uno la tembladera otra vez. No es fácil. No es fácil y más cuando viene uno de recuperarse de todo lo que sucede afuera. Estuve siempre 2 semanas por fuera del trabajo también, debido a lo que me dio la nueva cepa del COVID otra vez, pero aquí estamos con la ayuda de Dios saliendo adelante. Amén. Vamos a hacer una oración para entrar en el tema que el Señor nos trae en este día. Padre Santo, Padre bendito, mi Dios Rey Celestial, Padre, te damos a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria, Señor, porque eres el único que honra y gloria merece, Señor. Padre, te pido, Padre bendito, Señor, que en esta tarde, Señor, seas tú pasando carbón encendido por mis labios, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca sea para edificación, para bendición, Señor. Oh Padre bendito, Señor, también te clamo y te pido a ti, Señor, para que seas tú abriendo, Señor, los corazones de mis hermanos, abriendo sus mentes, ese descendimiento, Señor, y que sea esta palabra, Señor, formando raíz en ellos, Señor, en sus corazones, en sus mentes, Señor. Que sean ellos portadores también de esta palabra para dársela a todo aquel que esté necesitado allá afuera, Señor. Padre bendito, Señor, yo todo esto te lo pido, mi Dios Rey Celestial, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Salmos 90, capítulo 90. Salmo, capítulo 90. Okay, la palabra del Señor se lee en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertidos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos
confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esto es palabra de Dios. El Señor me daba esto hace mucho tiempo, a finales del año pasado, y me ponía a que viéramos los días que tenemos delante de nosotros. Cada día que nos levantamos es un día nuevo. Cada día que despertamos es que el Señor nos permite volver a respirar por su misericordia. Cada día que nos levantamos debemos ser agradecidos con el Señor, darle toda la honra y toda la gloria a Él por permitirnos levantar. Aleluya. A pesar de todo lo que está sucediendo y de todo lo que se está moviendo afuera. Dice, si había una época en nuestras vidas cuando más necesitamos al Salmo 90, es esta. Este Salmo nos habla realmente de qué tan cortos son los días. Los días pasan, vuelan. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos acostado y cuando nos levantamos decimos, wow, ya tan rápido está de día. Y no sentimos ese descanso. Vemos que el tiempo vuela. Asimismo son los días tras días. Y el Señor quiere que empecemos a mirar los días venideros. Dice, porque además de comenzar un año nuevo, sus enseñanzas y sus promesas son tan necesarias para aplicarlas a los desafíos venideros. Moisés, el autor magistral de esta obra, vivió 3 generaciones y sus últimos 40 años los pasó con Israel. Nadie como él para reconocer a Dios como su refugio. ¿Cuánto reconocemos nosotros hoy en día a Dios como nuestro único refugio? Amén. En Él nos refugiamos de todo lo que está sucediendo. Sin importar cuál sea la situación, sin importar si estamos pasando por momentos difíciles, aún hasta en las mismas alegrías nos refugiamos en Él. No necesariamente tenemos que refugiarnos en Dios únicamente cuando estemos pasando por momentos difíciles. Si yo estoy contento, estoy alegre, también me refugio en el Señor. Refugio es la palabra para indicar un lugar donde uno se protege, donde hay un techo y calor para resguardarse de las inclemencias del clima. Cada generación ha sido testigo de eso y la nuestra no escapa a aquellas buenas promesas. El Señor en este salmo nos da muchas promesas y tenemos que saber entender, comprender, discernir bien este salmo para poder captar las promesas que el Señor tiene para nosotros en ella. Este es un salmo hermoso que nos recuerda lo transitoria que es nuestra vida, mostrándonos a Dios en su eternidad invariable. Lo fue para las generaciones pasadas y lo sigue siendo para la generación de este año 2022. El salmo está construido de una forma hermosamente poética, si lo queremos ver en este punto. Hay en sus líneas un buen gusto por lo bello y lo pintoresco, hasta con cierta majestad épica, donde el autor emplea abundantes metáforas hasta descubrir cuán pequeños somos ante la grandeza divina. Por otra parte, este salmo nos confronta sobre la durabilidad de la vida, admitiendo que lo más importante no es cuánto tiempo vivamos en comparación con la eternidad esperada, sino en la forma como la invertimos. No es cuánto tiempo estamos viviendo nosotros o cuánto tiempo vamos a vivir, sino cómo vamos a invertir ese tiempo en el Señor. ¿Cómo vamos a invertir ese tiempo que Dios nos está permitiendo vivir en ayudar al prójimo, en ayudar al necesitado,
en salir a llevar su mensaje, su palabra. Este salmo es propicio para el comienzo de cada año, porque nos recuerda quién nos acompañará los días que tenemos por delante. Con una promesa así, tenemos la segura confianza que aprenderemos a contar en los próximos 342 días que quedan del año con la presencia del Señor sobre nosotros. Pero hay que hacerlo con sabiduría. Entonces, ¿qué debemos aprender de los días que nos vienen? Debemos aprender a cómo levantarnos más tarde. Debemos aprender a cómo hacer más locha en la cama. No. Debemos aprender a buscar más de la presencia del Señor. Debemos aprender a enfocarnos a vivir conforme Él quiere que vivamos. Debemos enfocarnos a ser productivos en su obra. Vamos a ver los siguientes puntos. Dice, aprendemos cuán breve llega a ser la vida. Muchas veces vemos que en un minuto se pierde la vida de una persona. Y se pierde cuando menos lo esperaban. Vemos el caso de los 2 oficiales de esta semana en Manhattan, yendo a hacer su trabajo, a servir, a proteger. Todo lo que menos ellos esperaban era que los fueran a recibir con disparos. Y en un minuto, uno de los oficiales perdió la vida. Y fue difícil, porque él todo menos imaginaba que lo iban a recibir de esa manera. Aquí vemos qué tan breve puede llegar a ser la vida de un ser humano en la tierra. Hoy estamos vivos, más tarde no lo sabemos. Los años de nuestra edad, eso lo vemos en el versículo 10. Según Génesis 2, Dios hizo a los hombres para ser eternos. Esto lo mencionamos porque Él fue hecho a imagen y a semejanza divina. Y esa parte es inmortal. Hecho a la imagen y la semejanza divina. ¿De quién? De Dios. Y sabemos que Dios es inmortal. Amén. Es un Dios para siempre. Y si el Señor nos hizo a nosotros a esa imagen y semejanza divina, ¿qué quería el Señor para nosotros también? Que fuéramos ¿qué? Eternos. Pero, ¿qué sucedió para evitar que todo esto siguiera su curso? ¿Qué vino al hombre? La serpiente. Vino el pecado. Ajá. Trajo muerte física y la espiritual. Y por eso hoy en día ya no somos hechos a esa semejanza divina como el Señor nos quería tener. Génesis 3 nos muestra cómo la muerte fue la consecuencia directa del pecado contra Dios. A pesar de eso, aún después de la caída, el hombre mantuvo algo de la chispa divina, por cuanto las personas alcanzaron a vivir cerca de 1 milenio. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 5. Después del diluvio y con la llegada de los patriarcas, los hombres alcanzaron a vivir 120 años. Hoy es raro ver una persona que supere los 100 años. Hoy es raro ver una persona que llegue a 101 años. Dice, a partir de allí los años de nuestra edad son 70 y 80 años. La vida simplemente se redujo a una brevedad.
podemos observar cómo hoy en día hasta los niños mueren a temprana edad. De esta manera, al comparar la vida con la eternidad, nuestra existencia es apenas un grano de arena en la inmensidad como del tamaño de la playa. Somos un grano de arena para el Señor. Que por cuanto la vida es corta, el reto personal es saber cómo la vivo y cómo la administro. Muchos de nosotros nos hemos planteado cómo administrar nuestra vida, cómo vivirla. Pensamos en el mañana aún sin saber si vamos a llegar. ¿Cuántos hoy en día no lograron abrir sus ojos en el mundo? ¿Cuántos hoy en día no lograron despertar y se acostaron con una preocupación en tratar de resolver un problema, en tratar de arreglar su vida, en tratar de buscar soluciones a cosas que de pronto el Señor ya tiene resueltas? Y ahí queda todo. No buscamos el refugio en el Señor. Queremos buscar el refugio a nuestra propia manera, a nuestra conveniencia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido dificultades y hemos buscado el refugio en su palabra? Amén. La dejamos a un lado muchas veces. Muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas. Muchas veces confiamos en nuestra propia sabiduría, sin saber que nos estamos desgastando día tras día. El mejor ejemplo de una vida bien aprovechada fue el de nuestro amado Señor. Con tan solo 33 años nos enseñó cómo vivir aquí en la tierra, preparándonos para la eternidad. Segundo punto, nuestros años son como un pensamiento. ¿Cómo es un pensamiento? Fugaz, como dice nuestra hermana Jackie. Pasajero, fugaz. A ti se te viene un pensamiento y vuela. Sale, porque ahí ya está el otro pensamiento detrás tocando la puerta. Así son nuestros años. Como los pensamientos. Vuelan. Y si no los aprovechamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Con este símil, el salmista parece haber llegado a la más mínima expresión para comparar lo temporal en nosotros. Acabar los años como un pensamiento es ver la vida muy rápida. ¿Cuánto dura ese pensamiento en nuestra mente? No dura nada. Nada. Nada dura ese pensamiento en nuestra mente. Y eso es lo que el Señor quiere que veamos. Nuestras vidas van rápido. Hace poco despedimos el 2021, ya vamos a despedir el mes de enero. Y uno escucha siempre en la calle escucha a la gente diciendo, el año ha volado. Sí, el tiempo se acorta, los tiempos van más rápido, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas? ¿Estamos haciendo lo correcto para trabajar en las obras del Señor? ¿Nos hemos preguntado esto alguna vez? ¿Estoy haciendo lo correcto, Señor? Simplemente se va rápido porque hay otro listo a la puerta tratando de entrar. De este modo, cuando hablamos de toda una vida, nos referimos al proceso que incluye nacer, crecer, envejecer y morir. Siendo esto un simple instante. Es algo tan insignificante como un abrir y cerrar de ojos.
Así pues, la vida es breve y con el paso de cada año se va confirmando más. Moisés se valió de varias figuras para ilustrar lo pronto que pasamos. Escribió sobre el torrente cuya agua pasa velozmente y nunca regresa. ¿Quién ha visto un torrente de agua? No va lenta, el agua no va suave, el agua va con fuerza y a una velocidad que lo que se atraviese se lo lleva. Y Moisés compara nuestras vidas como ese torrente de agua. Se nos está yendo el tiempo. ¿En qué estamos distribuyendo nuestro tiempo? La comparó con el sueño de la noche, cuando el cuerpo pronto se despierta y se levanta. También la comparó con la hierba cuando crece por la mañana y en la tarde ya se ha muerto. La vida simplemente es breve, no es para siempre. El niño se convierte pronto en un adolescente, el joven en un adulto, y el adulto descubre que se le ha florecido su almendro. ¿A cuántos de nosotros se nos está floreciendo el almendro? Sí sabemos cuál es el almendro, ¿no? ¿Sabemos cuál es el almendro? Nuestra cabeza. ¿A cuántos de nosotros se nos está floreciendo con las canas el almendro? Amén. Día tras día vemos cómo se nos florece el almendro. El hermano Natanael está muy florecido. Pero día tras día vemos cómo va floreciendo nuestro almendro, pero no hacemos nada. Seguimos a la espera del Señor, que el Señor sea el que haga todo por nosotros. Cuando tenemos que nosotros seguir su palabra, vivir, actuar de la manera como Él quiere que actuemos, servir de la manera como Él quiere que sirvamos. Aprendamos cuán eterno es nuestro Dios. Dios posee una naturaleza eterna, eso lo vemos en el versículo 2. Cuando más viejos nos ponemos, descubrimos cuán nuevo y eterno es Dios. Mientras el hombre explora más galaxias, no solo se da cuenta cuán grande es Dios, sino también cuán eterno es. ¿Alguna vez nos hemos preguntado desde cuándo existe Dios? ¿Alguna vez alguien le ha preguntado a usted en la calle desde cuándo existe Dios? ¿Hemos tenido una respuesta para esa persona? ¿Hemos tenido esa respuesta para nosotros mismos? ¿Desde cuándo existe el Señor? ¿Desde cuándo existe Dios? En este libro del Salmo 90 nos da la idea al decirnos: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, Dios ya existía. Dios ya vivía. Amén. Otra pregunta que muchas veces se hace y se hace mucho en las escuelas: ¿cuántos años tiene el universo? Muchos científicos, maestros dirán millones y millones y millones de años tiene el universo. Dice, los miles de millones atribuidos por los científicos no son sino el capricho de quienes han creado esa teoría. La Tierra y el universo no pasan más de 6.000 años, del cual, de acuerdo a la ciencia bíblica. Porque para existir el universo y existir todos los demás planetas, el Señor ya existía. Así que no es de millones y millones de años, como dicen los científicos, como dicen
los que van y se queman las pestañas y mirando con qué van a engañar más a la gente. Pero aún, si el universo fuera tan viejo, para el Señor eso será siempre unos pocos días. Recordemos que Él es el yo soy. Cada año nos vamos adentrando a esa eternidad y el momento está por llegar cuando el tiempo no existirá ya más. Lo es para cada generación, eso lo vemos en el versículo 1. Dios ha cuidado a su creación de generación en generación. Mateo nos habla de estas generaciones comenzando desde Abraham hasta el mismo Cristo en su libro. Él cuenta un total de 42 generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado de Cristo hasta la fecha? Imaginémonosla. ¿Cuántas generaciones han pasado desde Cristo hasta la fecha? Y en alguna generación el Señor ha quitado su mirada sobre nosotros, ha quitado la mirada sobre su pueblo. El Señor ha dejado de ser nuestro refugio durante estas generaciones. Nunca. El Señor siempre ha estado ahí para hacer ese refugio. Amén. Pero en todas Dios ha estado presente durante todo ese tiempo. Las personas obedientes supieron cómo vivir las distintas generaciones bajo los cuidados de Dios. El pueblo de Israel duró unos 40 años en el desierto. Allí ellos conocieron a su Dios como su refugio en su largo peregrinar, aunque se rebelaron una y otra vez contra él. Pero a pesar de que el pueblo de Israel se rebeló contra el Señor una y otra vez, ¿el Señor les quitó ese refugio que tenía sobre ellos? ¿Cuántas veces nos hemos nosotros rebelado ante el Señor? ¿Y cuántas veces hemos sentido que el Señor nos ha quitado ese refugio? Nunca. ¿Cuántas veces nuestros hijos se han rebelado en contra de nosotros? ¿Y cuántas veces les hemos quitado el refugio? Nunca. Porque de la misma manera como nosotros queremos proteger a nuestros hijos a pesar de que se rebelen contra nosotros, ahora más Dios con nosotros. Porque la misericordia de Dios para con nosotros es enorme, es grande. El amor que Él siente hacia nosotros es eterno. Y siempre nos va a brindar ese refugio. Siempre va a estar alrededor de nosotros. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, ahí siempre va a estar Él con nosotros, refugiándonos de todo esto. Hemos pasado por momentos difíciles y seguimos pasando por momentos difíciles. Pero yo creo que siempre hemos sentido la presencia de Dios en nosotros. Siempre hemos visto ese refugio del Señor en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias. Siempre hemos visto esa mano divina del Señor protegiéndonos de todo. Cada año cierra su ciclo y nos conduce a una mirada al pasado para recordarnos cómo fue la protección de nuestro Dios en las diferentes estaciones del año. Muchas veces nosotros hoy nos acordamos de lo que vivimos el año pasado, de las situaciones difíciles por las que pasamos, pero también recordamos cómo el Señor nos ayudó a salir adelante. Amén. Cómo el Señor nos protegió, cómo el Señor nos abrazó, cómo el Señor nos llevó de su mano para pasar todas estas adversidades. Él fue nuestro refugio cuando las cosas estuvieron más difíciles y lo ha sido cuando todo parece normal. Él fue nuestro refugio cuando no tuvimos trabajo. Cuando a raíz de todo lo que sucedió se cerraron las empresas,
Se empezó a cerrar las economías a nivel mundial y el Señor nos desamparó. Él fue nuestro único refugio. Amén. Se hizo presente cuando un familiar murió por este virus llamado COVID. Nos dio refugio, nos dio fortaleza, nos dio sabiduría para poder comprender lo que estaba sucediendo en este momento. Nunca nos desamparó. Amén. O por alguna otra enfermedad. No hay una generación que no se haya sentido huérfana de Dios en su tiempo. Aleluya. Él es el eterno cuidador de sus hijos. Amén. Santo. Aprendemos el valor del quebrantamiento. El quebrantamiento nos vuelve hacia Dios, el versículo 3. Moisés vivió suficiente para reconocer el poder de Dios, pero también de la rebelión de Israel. En ese largo pastorado del desierto vio cómo Israel fue sometido al quebrantamiento por sus propias faltas. Los años pasados en tan inhóspita condición mostraron al líder de Israel los instrumentos que Dios usó para atraerlos a él. Todo eso para entender cómo las aflicciones de los santos suelen provenir también como la disciplina de Dios. ¿Cuántos quisiéramos ser disciplinados y seguir siendo disciplinados por Dios? Tenemos que buscar esa disciplina divina del Señor. Porque cada pecado debe considerarse como parte del desagrado de Dios. De esta manera Dios usó durante esos años medios correctivos muy drásticos, incluyendo aún la muerte de los culpables. No será raro ver en este salmo expresiones tales como arrebatar, consumidos, turbados, declinar a causa de tu ira, indignación, vuélvete, aplácate. Eso lo vemos entre los versículos 7 al 13. Todo esto nos muestra la disciplina correctiva de Dios. Muchos de nosotros hemos corregido a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Y cómo los corregimos? ¿Con palabras tiernas? Hoy en día pues se ve mucho, ¿no? Anteriormente, mis padres cuando me veían y me veían que yo hacía algo malo, me corregían de una manera que yo solo con mirarlo a los ojos ya sabía que venía la correa encima. Pero hoy en día la juventud se ha llenado de tanta cosa que creen que corregir a un hijo de la manera como nos corrigieron a nosotros es hacer un abuso infantil. Y hoy en día vemos a los jóvenes: papi, no lo haga. Papi, quédate quieto. Muñeca, te vas a caer. A nosotros en nuestras épocas llegaban y primero entraba la acción y después entraba el consejo. En nuestra época sentíamos que nosotros nos reprendían y era más duro para nosotros porque nos reprendían en sílabas. No lo vuelva a hacer. Y ahí uno aprendía. Y después, ya cuando uno ya estaba con la lágrima, con el moquito saliendo del llorar, llegan y le decían: si lo vuelvas a hacer, te va a ir peor. ¿Le quedaban a uno ganas de volverlo a hacer? Después de que lo reprendieron en sílabas, queda difícil, ¿cierto? Ya uno decía: no, yo no vuelvo a pasar por esta. Y gracias a eso, hoy en día somos hombres y mujeres con buenas educaciones, respetuosos, cortés con la gente, amables. Hemos aprendido a querer, amar, lo poco o mucho que tengamos. Muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles donde solo se comía arroz y huevo
y éramos felices viendo el huevo encima del arroz. Pero hoy en día a los jóvenes tú les sirves un arroz con huevo y ¿qué te dicen? Nos enseñaron a ser humildes, Amén. humildes, agradecidos con un plato de comida. Amén. Si hay arroz y huevo se come, y con eso el Señor nos da las fuerzas suficientes para salir adelante. Pero hoy en día, si al joven no se le presenta una carta así, un menú de restaurante de la Quinta Avenida de platos de 70, 80, 150 dólares, el joven se siente que es menospreciado por su hogar, por su familia. Y ahí es donde hay que aprender a reprenderlos, aprender a hablarles, a instruirlos, a mostrarles que hasta un vaso de agua es más que suficiente para coger fuerza y salir adelante. Amén. Dice, a lo mejor durante este año ya concluido hemos sentido algún quebrantamiento de parte de Dios. Si es así, es el caso, su Dios usó todo esto porque lo ama. El quebrantamiento divino es un aliciente. La disciplina de Dios es para que participemos de su santidad. Bienvenidas sean las pruebas que nos hacen crecer, no las rehusemos. Todas las pruebas que nos están haciendo crecer a nosotros espiritualmente son bienvenidas en nuestras vidas. El quebrantamiento revela lo oculto. En el versículo 8 dice, una de las cosas extraordinarias de la palabra de Dios es poner al descubierto lo que hay dentro de nosotros. Eso está en Hebreos 12:4. Después de Jericó, Israel perdió una insignificante batalla en la ciudad de Ai. La razón, había un pecado oculto. Un hombre llamado Acán tomó un lingote de oro y un hermoso manto babilónico y lo escondió en su casa. Como aquello era anatema, fue necesario revelar el pecado y ser castigado para seguir con las victorias de acuerdo con Josué en el capítulo 7. Para el Señor no hay nada oculto. El Señor mostró el pecado que había cometido este hombre. La avaricia es un pecado. Y este hombre se puso de avaricioso a coger ese lingote de oro, a guardarlo, pensando que estaba cogiendo muchas riquezas, sin saber que le estaba haciendo daño a todo un pueblo. ¿Cuántas veces nuestros pecados ocultos hacen daño en nuestro hogar? Y después estamos preguntando, ¿pero por qué estoy pasando por esta situación? ¿Pero por qué estoy pasando por esto? ¿Y no se te ha venido a la mente muchas veces ese pecado? Que se te viene a la mente ese pecado que has ocultado por tiempo. El Señor te lo está sacando a la luz. Y el Señor te está diciendo, por eso estás como estás. ¿Creemos nosotros que el Señor se va a manifestar en nuestras vidas teniendo ocultados estos pecados? No. ¿Creemos que nuestro Dios es un padre alcahueta con nosotros? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que hacen de pronto nuestros hijos y nos quedamos callados? Y después estamos doblando rodilla pidiendo bendiciones. ¿Creemos nosotros que el Señor nos va a dar esa bendición cuando sabemos el pecado que estamos ocultando? Como aquello era anatema, fue necesario revelar el pecado y ser castigado para seguir con las victorias de acuerdo con Josué 7. En este salmo, Moisés nos recuerda cómo Dios puso las maldades del pueblo cuando ellos se rebelaron contra él.
El poder de su mirada revelaba todo lo oculto y lo desagradable ante su presencia. Déjenme decirles algo, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios te va a seguir sacando todo a la luz. Dios va a seguir sacando eso oculto que tú tienes por años a la luz, para que seamos nosotros arrepintiéndonos de corazón para poder recibir la bendición divina del Señor. Las disciplinas aplicadas en la vida del creyente son para poner manifiesto algún pecado oculto. Los causantes de las derrotas espirituales, cuando esto pasa, conocemos el poder de su ira para que por ella temamos a Dios. Esto está en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? ¿Cuántos conocemos el poder de la ira del Señor? Yo creo que donde lo conozcamos al 100%, mejor dicho, nuestros padres quedaron corticos. Cuando nuestros padres nos decían, ¿en la casa hablamos? ¿A cuántos nos dijeron? En la casa hablamos. Eso llegamos a la casa y eso no era hablar, eso era, como decimos en Colombia, una masacre que hacían con nosotros en la casa. Chancletas, sí señores, chancleta 20 años daban. Sí, eso mejor dicho, muchos tenemos muchos recuerdos cuando de esa famosa palabra, en la casa hablamos. ¿Y cómo quedamos todo el día? Así estuviéramos en la fiesta infantil más grande. Después que nos dijeran a nosotros esa frase, en la casa hablamos, nos veían a nosotros sentados allá. Iban y le decían a los padres, ¿qué le pasa a su hijo? No, nada. Y uno, ¿por qué razón? Porque ya sabía uno a qué atenerse. Ahora imaginémonos la ira del Señor en nosotros. Lo que hemos recibido son sino caricias comparado a la ira real del Señor sobre nosotros. Si la palabra descubre nuestra condición pecaminosa, estamos encaminados a la cura espiritual. Que Dios nos dé la gracia de presentarle nuestras maldades, si no Él mismo nos la revelará. Muchas veces no somos tan valientes como decimos para poner todo delante del Señor, nuestros pecados, nuestras maldades, pero va a llegar un momento en el que el Señor te las va a poner al frente. Y ahí es donde el Señor va a ver si realmente te has dejado disciplinar de Él o no te has dejado disciplinar. Aprendemos de las bendiciones que nos esperan. Debemos ser audaces en reclamarlas. En el versículo 13 y 14 lo encontramos. Moisés sabía de la ira de Dios hacia su pueblo. Por esta razón, las bendiciones estaban siendo retenidas. La ira de Dios cerró el camino a las bendiciones, pero ahora hay un nuevo reclamo, un nuevo anhelo para el día cuando aquellas bendiciones regresen y sean parte de su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para reclamar esas bendiciones para nuestras vidas, para las vidas de nuestras familias? Moisés le pide a Dios volverse y aplacarse. En esa misma oración, él reclama esas bendiciones por cuanto vio el mal hecho por Israel. Cuando dice, alégranos conforme a los días que nos afligisteis y los años en que vimos el mal. En el versículo 15 está escrito.
Prácticamente esto es nuestra oración como creyentes. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. ¿Cuántas veces al año llegamos a ver algún mal golpeando nuestras vidas y a la familia? Muchos hemos tenido familiares o hasta de pronto nosotros mismos pasar por una situación de salud difícil, dura. Acá vino un amigo mío a dar testimonio de lo que lo sacó el Señor, de lo que lo libró Dios. Trasplante de corazón, trasplante de riñón en el mismo día. Y hoy en día está vivo para contarlo. Amén. Y hoy en día se regocija en el Señor. Aleluya. Y hoy en día le da la honra y la gloria a Él, aunque no se congregue en un ministerio, en una iglesia. Y este hombre vio ese amor de Dios en él. Pero de igual manera como ha recibido la bendición, también ha recibido decepciones, ha recibido dolores, el cual le toca enterrar a su padre esta semana. Su padre era de los que iba y venía de Colombia aquí a Nueva York. Y en el último viaje que vino se empezó a sentir mal y le encontraron un cáncer en el estómago terminal. Y en menos de 3 meses se lo llevó. Un hombre que vio la misericordia de Dios en darle nuevamente esa oportunidad de seguir viviendo, seguir viendo crecer a su hijo, hoy ve también cómo pierde a su padre. Y muchos decían, él no pasa. Y hasta el propio padre decía, mi hijo está muy mal, mi hijo no creo que vaya a sobrevivir. Y hoy en día el hijo está vivo y el padre partió con el Señor. Y ha sido un golpe muy duro para él. Y él reconoce lo que Dios hizo en su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido cuando el Señor nos ha levantado de una cama? Amén. Cuando el Señor nos ha sacado de una enfermedad. Amén. ¿Cuánto hemos reconocido su maravilla, aleluya, su gloria hecha en nosotros? Amén. Dice, pero ahora al revisar nuestras cuentas y al ver el déficit de esas bendiciones, le decimos al Señor que si estamos viendo ese déficit en nuestras cuentas de bendiciones, ¿cómo tenemos que decirle al Señor? Se los acabé de decir. Alégranos. Alégranos. Recuerde que les dije, esto es una oración de nosotros como creyentes. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Entonces, si estamos viendo nuestras cuentas de bendiciones bajando, ¿cómo debemos decirle al Señor? Señor, alégrame. Alégrame, Señor. Esa alma afligida que llevó la carga de algún dolor, de alguna pena, de alguna aflicción insoportable, ahora le dice al Señor, alégranos. Sí, alégranos conforme a los días de nuestras tristezas. Al final de un año nos invita a reclamar las bendiciones no recibidas, aunque siempre nos pertenecieron. He allí las bendiciones. Así que agarremos esas bendiciones en este año. Amén. Debemos ser constantes en esperarlas. Versículo 16 al 17. Aparezca es una manera de decir, haz realidad tu obra en nosotros. Ninguna otra cosa deseamos con mayor fuerza que la obra de Dios sea hecha en nosotros. A veces nuestra confianza solo está puesta en la obra de los hombres, pero todos sabemos cuán pasajera es esa obra. Amén. Como los torrentes de agua, como el pensamiento, como el sueño.
Muchas veces queremos buscar esas bendiciones en los hombres. Y sí, la bendición puede llegar a través de un hombre, pero ¿cómo es esa bendición? Como el torrente de agua, como el pensamiento que se te vino y se fue al instante, como el sueño cuando te acuestas y ya te estás despertando diciendo, wow, pues fue rápido. Pero ¿cómo serán esas bendiciones del Señor en nuestras vidas? ¿Serán como esa agua, como ese torrente de agua? ¿Serán como esos pensamientos, como ese sueño? Las bendiciones de Dios para con nosotros son eternas. Amén. Para siempre y por siempre. Es tu misericordia. Sin embargo, la obra de Dios permanece para siempre y su obra es perfecta y completa en nosotros. Esa bendición debe ser esperada. Dios no ha terminado su obra, según Filipenses 1:6. Y entre esas bendiciones deseadas está la que, la gloria sobre nosotros. ¿Cuántos queremos tener esa gloria del Señor sobre Amén. nosotros? Amén. ¿Cuántos anhelamos tener esa gloria del Señor en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias? La gloria de Dios debe ser el asunto de mayor bienestar para el creyente. El apóstol Pablo pidió ser transformados en la misma imagen de gloria, en gloria, como por el Señor el Espíritu. Segunda de Corintios 3:18. Ahí lo encontramos. Cuando la gloria de Dios la vivimos continuamente, el resultado será ver a Dios confirmando la obra de nuestras ¿qué? De nuestras vidas, de nuestras manos. Eso está en el versículo 17 del Salmo 90. ¿Cuántos quisiéramos vivir bajo la gloria de Dios? Amén. Yo quisiera vivir bajo la gloria de Dios. Todo se me haría más fácil. Ahí sí se podría decir que caminaríamos por calles llenas de pétalos de rosas, viviendo bajo la gloria de Dios. Amén. Pero ¿qué necesitamos para poder vivir bajo esa gloria de Dios? ¿Ser qué? Obedientes. Amén. Aprender a ser y dejarnos ¿qué? Guiar, disciplinar del Señor. Cuando el Señor te dice no, es no. Pero muchas veces el Señor nos dice no y nosotros seguimos como ese niño necio. Cuando le dicen a uno no toque que se queme y más rápido toca. El Señor nos advierte muchas cosas antes de que sucedan. Pero no nos estamos dejando disciplinar de Dios. Y queremos esperar las bendiciones. Y las bendiciones, déjenme decirles, hermanos, que nunca llegarán. Nunca van a llegar las bendiciones si no entregamos nuestro corazón al Señor como se tiene que hacer. Nunca van a llegar las bendiciones si no nos dejamos disciplinar de Dios como quiere el Señor disciplinarnos a nosotros. Amén. No hay bendición mayor que estar bajo la gloria de Dios. Porque sé que lo demás llega por qué? Añadidura. Añadidura. Y su palabra está escrito. En su palabra está escrito que todo lo demás va a llegar por añadidura. Ya en conclusión, para terminar, dice, la vida según la perspectiva del salmista se mueve dentro de lo temporal y eterno, dentro de la brevedad y lo permanente. Por lo tanto, la conclusión de todo lo dicho la encontramos en el versículo 12. Es la gran oración hecha a Dios para buscar su ayuda, para organizar nuestra vida conforme a las exigencias de su voluntad. Versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Tenemos que traer a nuestro corazón sabiduría. Amén. Y el Señor nos va a dar como bendición estar bajo su gloria. Vamos a ver nuestros días de otra manera. Amén. No lo vamos a ver como decir, pereza, mañana otra vez lunes, comienzo de semana otra vez a trabajar. No, qué pereza, se me acortó el domingo, ya me quedan pocas horas de descanso. Tenemos que aprender a ver todos los días como si fuese el último día de nuestras vidas. Recordemos que 1000 años para el Señor es como si fuera un día. En las épocas antiguas Adán vivió 130 años. ¿Pero por qué vivió Adán 130 años? Por su pecado. Y después la descendencia de ahí, 700, 800 años vivieron. Y poco a poco, a raíz que iban venían trayendo todos estos pecados en sus vidas, ocultándoselos al Señor, se empezaron a cortar los tiempos. Empezaron a cortarse los años de vida en nosotros. Así que sintámonos bendecidos hasta donde el Señor nos ha traído hasta hoy en día. Amén. Y si ya se nos está floreciendo, démosle gracias a Dios por cada florecita que van haciendo en estas cabezas. Amén. Hay un dicho que dice que las canas no son vejez sino... ¿Son qué? Nobleza. Las canas no son vejez sino nobleza. Así que no nos sintamos avergonzados si nos salen canas. Bueno, yo ya con 40 años y ya abuelo. Y apenas era que me dijeran que iba a ser abuelo y ya se me empezó a florecer ya todo. Entonces, busquemos siempre esta bendición del Señor, busquemos siempre esa disciplina de Dios, busquemos siempre que el Señor sea quien nos discipline, que el Señor sea quien nos vaya llevando de su mano, que el Señor sea quien nos va mostrando qué es lo bueno y lo malo para nuestra vida y aprendamos a escucharlo. No nos vayamos en contra. Sabemos que cuando vamos en contra del Señor no vamos a obtener nada bueno, nada bueno. Amén. Esto es el tema que el Señor me tenía para ustedes en este día. Amén. Espero lo hayan recibido de corazón. Amén. Espero lo pongan en práctica. Vamos a despedir el servicio. Vamos a entrar en una oración para ir con la protección divina de nuestro Padre. Padre bendito, Padre amado, mi Dios Rey Celestial, Señor, gracias te damos por permitirnos, Señor, estar aquí ante tu presencia, recibiendo, Señor, de este maná, de esta bendición que tenías preparado para nosotros, Señor. Oh Padre misericordioso, Padre amado, Señor, te pido, Señor, que seas tú poniendo ese séquito de ángeles, guardianes, guerreros, escuderos, Señor, alrededor de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y que seas tú permitiéndoles llegar hasta sus sitios de destino, Señor, al que tenga que regresar a su casa, al que tenga que ir a su trabajo, Señor, permítele, Señor, siempre ir con tu bendición delante de ti, delante de ellos, Señor. Oh Padre bendito, Señor, quitamos todo pie de tropiezo, Señor, que el enemigo quiera poner hoy en día allá afuera ante la presencia de mis hermanos aquí presentes, Señor. Padre, y declaramos, Padre bendito, Señor, que vamos a estar, Señor, bajo tu cobertura, bajo tu gloria, bajo tu, Señor, bajo tu poderío, Padre bendito, Señor, que tú siempre vas a ir, Señor, delante de nosotros, Señor, haciendo nuestro caminar mucho más fácil, Padre. Padre bendito, mi Dios Rey Celestial, que esta palabra también sea llegando, Señor, a aquellos hogares de nuestros hermanos que no pudieron venir, Señor. Padre bendito, Señor, y a ti, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, porque eres el único que honra y Amén. gloria merece, Señor, por los siglos de los siglos, Amén. Señor. Amén.